子供の頃は当たり前のようにじゃれ合ってたのに、何年も経って。行こう。おう。El anime nos comentó que había una mansión y que en esta vive un empresario exitoso con su familia. 7 hijos son los que viven y cumplen con su labor allí. Arata es un chico que tiene la intención de conseguir novia. Shion es uno de sus hermanos el cual ya tiene novia y por eso Arata le pide consejos. Shion le dice que como heredero de su padre podía tener la chica que quiera, pero Arata no quería abandonar la idea de que su amor estaba destinado. Ouka les pide que den una mejor imagen. Seija les cuenta que el 70% de las conversaciones de los chicos eran sobre chicas. Minami no estaba sorprendida por eso, aunque Banli, la hermana mayor, estaba preocupada por la inteligencia de Minami, y Kotono estaba avergonzada por el dato de Seija. Shion le miente a Ouka con que Arata le había dicho que se estaba volviendo linda, y ella molesta manda a su perro a atacar a Arata por esto. La decepción, la traición, amigo. Aún así, Arata le dice que no había motivo para verlas de otra forma, aunque estas no le creyeron del todo. Banli les dice que era normal para un chico de su edad y sin novia, pero Ouka solo lo veía como una bestia hormonal. Seija les dice que no estaba bien que haya atracción de ese tipo, y que la historia y la ciencia estaban a su favor. Ouka les pregunta si tenían algo que hacer el sábado, ya que era el cumpleaños de Kotono. Arata tenía algo que hacer, pero Kotono quería que fuera, por lo que quiso asistir por ella. Sus 5 hermanas eran tan famosas dentro como fuera de la escuela, y más cuando estaban juntas. Arata no entendía cómo ellas eran tan populares entre los estudiantes, pero Shion le responde que ellos solo veían la superficie. A Arata no le gustaba que incluso su padre se ponga siempre de su lado, incluyendo cuando no tenía razón. Banli con 18 quiere ser enfermera en el futuro. Seija con 17 es la más inteligente aunque algo fría. Ouka con 16 es buena en los deportes como atletismo y natación. Minami con 15 quiere ser tenista profesional. Y Kotono con 14 la más callada pero no dejaba de ser popular. Arata le dice a Shion que no sabía por qué le contaba todo esto, y que no la veía como algo más que molestias. En ese momento pasaba por allí la chica que le gustaba a Arata, y gracias a Shion sabemos que, por culpa de ella, Arata era muy introvertido. Arata quería pedirle su número a aquella chica, y mientras lo pensaba Ouka le pide su cuaderno al ser del mismo curso. Arata le pide que sea más discreta con su ropa, pero Ouka le responde que no tenía por qué preocuparse con él, ya que es su gemelo. Le pregunta sobre la chica que habló con Shion. Arata le contesta que se llamaba Yokoyama, aunque este le dice que solo le pareció linda. Ouka lo quería ayudar y le dice que necesitaba una compañera cuando herede de todo, pero Arata le contesta que solo quería hacerlo a su modo, aunque ella antes de irse le dice que no cree que consiga una chica de ese modo. Todo esto mientras se nos cuenta el fanatismo norteño que tiene Kotono hacia Arata. Música norteña. Arata se pregunta cómo sería su vida si no fuese quien es, para luego encontrarse con que Yokoyama ya tenía pareja. En la tarde Arata se preparó para el cumpleaños de Kotono, y cuando Ouka lo ve le dice que se veía bien para la ocasión. Mientras lo preparaban todo, Arata se preguntaba cómo sería la vida de ellas en el futuro. Ouka estaba molesta porque Minami le perdió uno de sus audífonos, pero este último le dice que se lo pagará si no los llega a encontrar. Ouka molesta le dice que ojalá no fuera su hermana, y Arata molesto la detiene y le dice que debían ser unidas. Al final su padre llega a la celebración, pero les dice que antes tenía algo importante que decirles. Les dice que planeaba contarles esto cuando Kotono cumpliera 15, y termina con que no eran hermanos de sangre. ¿Qué? Obviamente Arata y los demás quedan sorprendidos, y este le cuenta que se lo juró a su esposa que se lo contaría con el tiempo. Minami y Shion son los únicos gemelos de verdad, pero que los demás no tienen ningún parentesco. La situación estaba tensa al saber la verdad detrás de todo, y después de lo que pasó Banli quería estar a solas con ellos. Ouka les dice que su padre no hizo nada malo, pero que pensaba que no era un buen momento para contarles. Seija creía que fue el mejor momento, y es que si se lo prometió a su madre debía hacerlo. Ouka se sentía traicionada de que su padre no se los contó antes. Como Banli era la mayor le preguntaron si sabía de ello, aunque ella no recordaba nada de ser tan pequeña cuando llegó la última, o sea Kotono. Le dice que llevaban desde bebé juntos por lo que poco cambiaría entre ellos, aunque tal parece que Kotono no pensaba igual. Arata vuelve a su cuarto sin creer que lo que vivieron era algo así como una mentira. Quiso tomar un baño y vio que alguien ya estaba bañándose. Ya tenía la costumbre de bañarse junto a veces, por lo que quiso seguir con esa tradición. Arata sabía los sentimientos de Kotono, por lo que le incomodó que sea justamente ella. Se puso la camisa y comenzó a ver que no sentía nada por ella, y después de lavar su espalda le dice que se bañe bien antes de salir. Por su lado, Shion y Ouka hablan de lo duro que fue el día, y esta última pensaba que eso afectará a Kotono. Ouka le pregunta a Shion qué había dicho Arata sobre eso, dejando ver que ella siempre estuvo interesada en él. Shion le dice que Arata creció siendo el heredero de la familia, por lo que no creía que eso cambiaría algo. Le dice que el que solo Minami y él sean hermanos de verdad, no cambiaba el que los veía igual a todos. Todo eso mientras Kotono aprovechó la verdad para tomar valentía. Shion le dice que ahora hipotéticamente podían casarse entre ellos, pero a Ouka no le gustaba esa idea, y le estaba preocupado
preocupando que Arata tuviera ese mismo pensamiento, y es que creía que las veía de otra forma. Hablaron de cómo en el pasado Arata estuvo encima de Kotono. Ella sabía que fue un accidente, pero quería saber qué pasó. 新たは式場に駆られてことのを襲うほどのろくでなしだとは思ってないわよ。何か経緯があるとしか考えられないじゃん。 Resulta que Shion le cuenta que ese día Kotono le declaró su amor a Arata, pero obviamente este la rechazó. Shion le dice que por respeto a Kotono no se los contó antes, y es que también puede que ella esté confundida con sus sentimientos. Aún así, Oka estaba preocupada ya que ahora sabían la verdad, por lo que Kotono ya no tendría que callarse más. Volvemos con ella volviendo a declarar sus sentimientos, pero Arata le dice que eso no estaba bien. Aún así ella le dice que no tenía nada de malo ya que en realidad no tienen parentesco, pero él la ve a la cara y le dice que tal vez ella esté confundida. Le dice que aún así la vio como en su familia y la protegerá hasta que se case. Este muchacho me llena de orgullo. Después de eso Arata se va y se nos muestra que alguien los estaba escuchando. Su padre estaba feliz por haber cumplido con su promesa, y se nos muestra que Barney quiso hablar con él. Seiji estaba esperando a Arata en su cuarto y le pregunta dónde estuvo. Tengo miedo en este momento. Aunque Arata le dice que eso no importaba y le pregunta qué hacía ahí, Seiji le dice que su cuarto parecía más grande de lo que es, y le recuerda que apostaron todo para tener el mejor. Arata seguía preguntándose qué quería Seiji de él, y si era sobre lo que su padre les había dicho. De repente lo empuja y se siente encima de él, y Arata no podía entender porque ahora todos se portaban extraño. Poco después ella dice que descubrió que todo estaba bien, y le confiesa que lo vio salir del baño donde estaba Kotono. Fue a darse un baño y sin querer escuchó todo de principio a fin. Ella desde hace mucho se había dado cuenta de los sentimientos de Kotono, pero pensaba que por su edad era normal que confunda esos sentimientos. Ella creyó que él hizo un buen trabajo rechazándola, pero probó por sí misma si un día sucumbiría ante los encantos de ellas. Arata le dice que eso era obvio y que nunca las vio de ese modo. Le explica por qué es ilegal casarse teniendo relaciones con parentesco en Japón, y es que las costumbres sociales y biológicas respaldaban que era una mala idea. Le dice que ellos no tienen parentesco, por lo que le preocupaba a Kotono, ya que pesar a cómo se vean las cosas habían cambiado. 兄弟とはいえ血のつながりはないんですから。肉体関係を持つことだって。 Wow. Ella le dice que le preocupaba incluso a ella sentir algo por él, y que desde la biología el sentirse atraído por el género opuesto era natural. Le pide que piense en eso, y que siga con su papel para que todo siga igual. Arata entendía por qué Seiji estaba preocupada, pero el tener otra relación con ella nunca pasó por su mente. Al día siguiente Arata despierta, y ve a Kotono y Barney con traje de enfermera, ya que este estaba practicando cuando sea médico. どう？男の人ってこういうのが好きなんでしょ？ 兄弟で何言ってんだ。 Aunque Shion le dice que tal vez Barney trataba de aliviar el ambiente que había en casa. De nuevo yendo a la escuela eran admiradas por varios estudiantes, y Shion se preguntaba qué pensarán cuando sepan que ninguno de ellos tenían parentesco. Le dice que parece que la noticia no les afectó a ellas, y que incluso Kotono siguió adelante. El que más se sentía raro es el mismo Arata, ya que como el protector la noticia le impactó más que a los demás. Él creyó que simplemente las chicas estaban fingiendo no ser afectadas por ello, pero creyó que solo debían olvidarse de eso. Luego de un tiempo se encuentra con Minami, y él pensó que ella era a la que menos le importó la noticia, ya que se ponía feliz con cualquier cosa. Le dice que era admirable que con su edad pronto será profesional, y Minami responde que lo hacía porque le gustaba el deporte. Ella era admirada tanto por chicos como por chicas que querían ser como ella, ya que las chicas lo hicieron después de que ella se tomara foto como un chico. Eso lo explica todo. Arata le invita a pasear antes de ir a casa, pero Minami lo interrumpe y le cuenta que había reprobado varios exámenes. Tenía un día de descanso para estudiar para el próximo, y Arata después de escuchar eso quiso ayudarla. Rentaron un karaoke, y Arata le explicó todo lo que pudo sobre el tema de su examen, aunque Minami no era buena prestando atención. Esto le causó gracia a Arata, quien notó lo fácil que era hacerla feliz. Justo cuando salían, Arata ve que Yokoyama estaba allí con su novia y se pone triste. Luego de eso Arata le pregunta directamente qué pensaba de la noticia, y ella le dice que le daba curiosidad a quiénes eran sus verdaderos padres. Le preocupaba a Kotono ya que era la más sensible, pero les promete que lo seguirá viendo como siempre, y le dice que no debía deprimirse porque la chica que le gustaba tenía novio. Le dice que tenía muchas cosas buenas, por lo que estaría bien en el futuro. なんだよ。元気出しなよ先輩。 En la tarde Minami le da los audífonos a Oka que se le había pedido, pero ella se los termina regalando ya que sabía que ella los usaba más. Arata antes de ir a la escuela se encuentra con Kotono, y se notaba la vergüenza que tenía después de ser rechazada por él. Seiji se encuentra viéndolo preocupado, y cuando Arata le dice que estaba bien, Seiji le pide que use el chan con ella, básicamente intentando que sean más unidos como hermanos. Arata la complace, y aunque no sonó como pensó se conformó con eso. Le pregunta otra vez si seguía preocupado por Kotono, pero este le responde que no tanto. En eso llega Minami, y le dice a Arata que quería seguir jugando videojuegos con él. Ella ahora lo llamaba Senpai, y le dijo a Seiji que lo hacía porque ahora lo veía como un compañero de vida. Arata vuelve a ver a Yokoyama,
En eso llega Ouka y le dice que debió confesar sus sentimientos antes, aunque sintió lástima por él. Luego de escuchar de que Yokoyama ya tenía novio, se nos muestra como ella tenía muchas amigas, y él se da cuenta de que siempre estaba rodeada de gente. 家での凶暴さをばらしてやりたいけど、そんなことしたら殺されるな。 Sus amigas le dicen a ella que Arata tenía sus cualidades, y una de ellas se cuestionaba si pedirle salir. Ouka les dice que sería una mala idea, ya que era muy meticuloso y no sabía cómo tratar a las chicas. Aunque ellas notaron que ella estaba sonrojada mientras decía todo eso. Al día siguiente, los 7 fueron a un parque de diversiones llamado With Me, y se sorprendieron con lo grande que era. Estaban allí como regalo para Kotono, y Barney les pide que no se olviden de eso, aunque ellas no le prestaron atención. Tenían que comprar algo para comer, y ella le pide a Arata que le ayude. Justo después vuelven con la sorpresa de que Shion y las demás no estaban por ningún lado, y Van Lee le dice que mejor aprovechen eso para tener una cita. No tuvieron de otra que comerse toda la comida para no desperdiciarla, y Arata estaba incómodo, ya que ella siempre bromeaba así con él. Ella comenzó a decir que era bastante guapo, pero Arata le dice que no debía referirse así de él. 当ててたのかよ。 No. Bueno, sí. Van Lee le dice que podía ver el lado bueno de tener una chica tan linda como ella a su lado, y que además debería estar agradecido por ello. Ella bromeaba con él a sabiendas de lo inocente que era, aunque a Arata no le gustaba tanto eso. Se subieron a varias atracciones para buscar a Shion y a las demás, quienes por su parte estaban disfrutando también el parque. Con el tiempo lograron comunicarse con ellos, y a Kotono le molestó que Van Lee estuviera solas con él. Shion y ellas notaron lo desanimada que estaba, y como el plan era que ella se divirtiera, le dijeron que antes podrían ir a su atracción favorita. Arata notó que Van Lee se veía linda cuando no estaba bromeando con él, y se preguntaba qué pensaba ella sobre la verdad. Se lo terminó preguntando directamente, pero ella le dice que necesitaba más detalle para pensar mejor. Ella le pregunta por qué estaba más raro de lo habitual, y este le responde que quería que su relación con ella siga igual. Le acarició la cabeza como cuando eran pequeños y las chicas lo molestaban. Ella le cuenta que se había prometido algo a sí misma, y eso era que protegería lo que ellos habían vivido juntos. Arata recordó que ella siempre fue así, protegiéndolo de ellas que lo molestaban mucho. Cuando estaban por buscar a Shion y a las demás, una chica estuvo a punto de mojar a Van Lee, pero Arata se interpuso a tiempo, y en eso Arata le dice que le ayudara a proteger eso que tanto quería, y ella estaba feliz de saber cómo se sentía él. Quítate el sombrero en señal de respeto. Por fin se terminan encontrando los 7, y ellas notaron lo mojado que estaba y le pregunta por ello. Querían aprovechar que estaban juntos, y cuando se iban para una atracción, Van Lee le pide tomarse de las manos. Llega la noche y Arata tuvo ganas de ir al baño, y Shion y Kotono también aprovecharon para ir. Seija les cuenta que quería aprovechar para hablar de algo, y termina contándoles lo de Arata y Kotono. Ellas se preocuparon al escuchar eso, pero Seija les cuenta que Arata la apartó y que parecía ser confiable. Les confiesa que lo puso a prueba, y Oka se preguntaba cómo lo había hecho. Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. Seija les cuenta que lo hizo para saber si Arata se vería provocado por la verdad, y ahora quería ayuda para solucionar lo de Kotono. Le dice que tenía que ser sin que ella se diera cuenta de que ellas saben la verdad, y así encaminarla por la mejor dirección. Ouka les confiesa que había pasado algo similar como lo que le contó Seija, por lo que ellas supieron que la noticia solo impulsó los sentimientos de Kotono. Van Lee trató de pensar que solo era una fase adolescente, y les cuenta que ni ella misma podía digerir la noticia con claridad. Les cuenta que le preguntó a su padre de dónde venía. Este le respondió que todos eran huérfanos y que por eso los adoptó. Poco después llega Arata con Shion y Kotono, la cual se notaba feliz por haber venido. Arata estaba contento al ver que todos estaban juntos como siempre, y se preguntaba si fue duro para su padre el decirles la verdad, aunque le promete proteger la familia que había creado. Arata ve que Yokoyama estaba con su novio, y Ouka, que estaba preocupada, le pregunta por qué estaba alterado. Ouka aprovecha para decir que era curioso que hace poco se veían como gemelos, e incluso pensaban que ellos podían leerse la mente. Sin embargo, ahora que saben la verdad, eso había cambiado. Arata habló con Shion. Este le vuelve a preguntar si seguía con la idea de no ver a la chica como algo más, y Arata le responde que no. Shion le dice que ya tenía su novia Yu, así que no tenía interés en ellas. Shion le confiesa que le contó a Ouka de la primera vez que Kotono se le confesó, y de cómo Ouka confiaba en él más de lo que él creía. Arata le dice que llevan desde que tienen memoria juntos, por lo que muy poco cambiaría sabiendo la verdad detrás de ellos. Shion le dice que no cree que las personas de su escuela piensen lo mismo si se enteran, y que dejarían volar su imaginación. Volvemos cuando Ouka le dice que lo quiere, y que le quería dejar todo bien claro. Siempre
siempre estuvo feliz de decir que era su gemelo, y le dio orgullo el cómo manejó el tema de Kotono. A pesar de que Arata creyó que era una declaración de amor, al parecer Ouka solo se lo decía de una manera cariñosa, y él comenzó a pensar que ella solo le dejaba en claro que la noticia no cambiaba nada, aunque por su lado Ouka sentía vergüenza por lo que acababa de decir, como si hubieran segundas intenciones detrás de sus palabras. Arata estaba entrenando y en eso llega Minami, y a este le gustó que ella sea tan dedicada. Minami le dice que le era igual, ya que no se saltaba sus ejercicios, a pesar de no querer ser alguien profesional. Él pensaba que la salud también mejoraba el ánimo, y después de aquella noticia quería tener algo con que entretenerse. Su padre era quien lo entrenaba, y quien lo forjó para ser el nuevo heredero, aunque Arata recordaba eso amargamente. Minami es la única a la que siempre veía entrenando, por lo que entendió que por ello llegó hasta donde está. En la noche del parque Minami estaba buscando a Ouka y Arata, para luego escuchar y entender que Ouka se le había declarado. Estaba allí para preguntarle sobre eso, pero no podía hacerlo. Se preguntaba qué pasaría si sus sentimientos eran mutuos, y qué pasaría si llegan lejos con ello. なんだ南、トレーニングしないのか？ No pudo más y le pregunta si había pasado algo con Ouka. Arata no entendió a lo que se refería y le pide perdón porque siempre ellos los ven discutiendo, pero Arata le dice que aún así eran unidos, y Minami, creyendo que había oído mal, se va, aunque después cree que Arata simplemente le ocultó la verdad, por lo que no sabía qué hacer con lo que ella creía que era una declaración de amor, cosa que sí fue pero a la vez no. A Arata le preocupó porque Minami le preguntó sobre Ouka y él, y si ella estaba peleada con Ouka. Después de entrenar fue a bañarse, pero se encuentra con que Seige estaba a punto de hacerlo. Él se sorprende y ella le dice que no era buena con los animes, pero que su reacción fue igual a la de los protas. Le dice que no debió exagerar tanto, pero se disculpó si su atractivo era mucho para él. Todos tenían costumbres que seguían todos los días, y a Arata le sorprendió ver que Seige estaba fuera de su cuarto a esa hora. Arata le pregunta si le quedaba el anillo de su madre, y cuando ella le dice que pronto lo hará, Arata recuerda que Seige no tiene recuerdo de su madre fallecida. Como ella se bañaba, tuvo que hacer más ejercicio, y mientras estaba en su cuarto, Barney toca a su puerta. Ella está sorprendida de que él sea tan ordenado, y Arata le responde que su padre le enseñó a hacerlo. Le terminó preguntando a Barney qué quería, pero esta le dice que solo pasaba a ver su cuarto. Arata se preguntaba por qué ella, después de años sin hacerlo, visitaba su cuarto. クラスの超可愛いマドンナ彼女とのイチャラブドライブデート。なんでパスワード突破できんだよ！ Pero luego ella lo sorprende con que quería tener una cita con él. En realidad fueron a ver a una tienda de celulares, ya que ella sabía que Arata quería uno nuevo, aunque ella aprovecha para acercarse y bromear con él, diciendo que en otra vida puede que estén juntos. La señora de la tienda lo ayuda a escoger uno, y a Van Lee le sorprendió que Arata no se fijara en el más popular. Ella le dice que las chicas se fijaban en los pequeños detalles al elegir a un chico, y que si llevaba un teléfono poco llamativo lo haría ver aburrido. Ella le dice que le aliviaba que no le importa cómo lo ven los demás, aunque le recomienda que sea más preciso con esas cosas, ya que las chicas quieren a alguien con quien coincidir. La señorita le dice que tenía un plan más barato para parejas, y Van Lee aprovecha para fingir ser una. Aún así Arata se negó, y ella le dice que desperdició un gran descuento. Fueron a comer helados, y Van Lee se lamentaba por no poder comprar para Shion y las demás. En el pasado Minami se comió el helado de Kotono sin saber que era de ella, y Ouka la regañó ya que Kotono no pudo hacerlo. Ella siempre fue alguien tan sensible que se escondía cuando estaba triste, y no le gustaba cuando ellas se burlaban porque lo hacía. Arata le dice que cada una tenía lo suyo, como ella que cree en la existencia de los espíritus. Van Lee le dice que aún con todas las discusiones que han tenido los quería a todos por igual. Le pregunta si tenía algo que le preocupe, pero Arata le miente, diciendo que nació con esa cara de estar siempre preocupado. Van Lee le dice que como era la mayor le podía pedir ayuda cuando la necesite, y el apenado aceptó hacerlo. Kotono por su parte ve la foto que tomó en el parque, aunque le pareció un desperdicio no pasar más tiempo con Arata. Ella quería seguir con su cita con él, sin embargo recibe un mensaje y le dice a Arata que tenía algo que hacer. Arata le dice que pudo haber invitado a su novio, obviamente no lo era, y Van Lee le dice que se lo dejara pasar porque era lindo. Por otra parte, al parecer Minami le contó que Ouka se declaró a Arata, pero Van Lee le dice que no le pareció que estuviese pasando algo entre ellos. Minami se arrepintió por creer que habían tenido algo más, y es que ellos se repelían como el agua y el aceite. Le escribe a Van Lee que seguramente escuchó algo mal, y que Ouka jamás le diría algo así a Arata, aunque luego se da cuenta de que se lo mandó en el grupo que tenían los 7, obviamente dejándole en claro a Ouka que ellas lo sabían. Aunque por suerte Ouka estaba allí queriendo bañarse, por lo que no pudo haber leído el mensaje, aunque Kotono que estaba viendo los mensajes sí lo leyó. Los 7 estaban comiendo y Arata nota que Seige estaba rara. Últimamente ella se estaba comportando muy pensativa. Se la encuentra en el sofá y aunque quería preguntarle qué le pasaba no podía hacerlo, pero luego toma valentía y le dice que si necesitaba un oído él podía escucharla. Ella le dice que eso se llamaba ser un caballero de armadura reluciente. Le termina diciendo que quería jugar con el Twister. Fue clara y le dice que creyó sentir algo por él luego de ir a su cuarto, así que quería resolverlo jugando algo que necesitaba que esté muy cerca. A eso se le llama estrategia. Arata estaba apenado por lo sincera que fue, y Seige le dice que le preocupaba
empezaba a sentir atracción por él. Le dice que no podía concentrarse para su examen por estar preocupada, así que le pide que verifiquen si estaba en lo correcto. Seiji estaba preparada, pero Arata le dice que nunca aceptó, siendo obvio que temía que Seiji en verdad estuviese enamorada. Ella le dice que se lo debía por ayudarlo a mejorar sus notas, así que Arata no tuvo de otra que ayudarla a resolver su intriga. Arata optó por seguirle el juego pero alejado de ella, y ella le dice que esa no era la idea, así que ella tuvo que ser la que se acerque a él, y le intrigaba ver que Arata se apenaba mientras más ella se acercaba. Mientras él trataba de alejarse, ella trataba de acercarse, haciendo que el juego sea más largo. Seiji le dice que si él no estaba dispuesto, pues ella tendría que hacerlo, haciendo una pose singular. Arata se rinde de inmediato, y Seiji le pregunta si había otro motivo de que se rindiera tan pronto. Aunque ella era la que estaba más exaltada por la situación, ella se burla de que él esté tan ruborizado. 心なしか顔が赤いような。運動効果はてきめんみてえだな。あやは。 Seiji le dice que el placer humano viene del cerebro, y que la dopamina era lo que liberaba el cerebro al principio de una relación. Le dice que después de un tiempo la oxitocina era liberada, y que esta era la que hacía que los humanos se atraigan, digamos, de una forma más adulta. Ella creía que era algo más sentimental que científico, ya que la ciencia aún no podía decir con confianza lo que la causaba. Ella le dice que los humanos buscaban el placer y la felicidad, y que ella no podía liberarse de eso por más que quiera. Le dice que aún así no ha tenido un romance, por lo que no sabe cómo se siente, y se preguntaba si el estar con alguien por mucho tiempo era crucial. Se preguntaba si Arata cumplía con ello dentro de su mente, y mientras el mismo Arata no sabía qué hacer con tanta información, ella no podía más y se desploma por accidente, aunque Arata creía que lo había hecho a propósito. Seiji le dice que creyó que había sido un éxito a pesar de que él no ayudó mucho, y que además del esfuerzo físico creyó que no sintió nada más. Añade que prefirió comprobarlo por sí misma que quedarse con la intriga, y ya acabado podía concentrarse en su examen. まあでもこの状況にはこの言葉が正しいようですね。ありがとう。 Arata pensó que ella solo se estaba haciendo la fuerte, pero no quiso decirle para que no crea otra cosa. Luego de eso, Ouka llega y le pregunta qué estaba haciendo, y que si no hacía nada podría ir con ella. Quería jugar videojuegos con él ya que había practicado para ganarle, y como Arata no jugaba últimamente con ella, aceptó el reto. Arata pensaba que Ouka últimamente estaba extraña desde que supo la noticia, y es que ella nunca se tomó los videojuegos en serio. Jugaron juntos y Ouka le ganó varias veces seguidas, y él entendió que ella solo quería jugar de verdad. Arata nos cuenta que ella, a pesar de no sobreforzarse, siempre era de las mejores calificaciones, y que varios chicos de su curso estaban locos por ella. Aún así él sabía cómo era realmente, y de lo presumida y maleducada que eran ciertas cosas. Después de tanto, Arata comienza a demostrarle que solo la dejaba ganar, aunque le dice que solo fue suerte. Después de tanto perder, le dice que irá al baño, pero lo toma desprevenido haciéndole una llave de lucha. Ahora sabemos por culpa de quién Arata era tímido con las chicas, y es que ella siempre fue así con él. A día de hoy sigue con traumas. Él no pudo más y usó su baño de ejercicio en su contra, aunque se da cuenta de que usó mucha fuerza y que fue muy infantil. Creyó que ella terminaría golpeándolo, pero en cambio ella solo le dice que ahora era todo un hombre. Le dice que lo mejor es que lo dejen así, y cuando se va le pide en voz baja que la próxima vez no se contenga. Él recordó que a pesar de ser de la misma edad, de pequeños ella era más grande, pero eso había cambiado ahora que él creció. Pensó que hubo algo más en ese momento, pero decidió dejarlo así, para luego mostrarnos que Kotono siempre estuvo viéndolos a escondidas. Arata tuvo una reunión con su padre, el cual le pregunta cómo iba todo después de la noticia, y Arata responde que eso hizo que la personalidad de todos explotara. Su padre le pregunta si tenía a alguien especial en su mente, todo esto mientras ella veía una serie romántica juntas. En la serie el chico se le declara a una chica en el puente, y ella discuten si eso fue o no romántico. Ouka les dice que quería una confesión de alguien en un restaurante lujoso, mientras que Seiji pensaba en algo más realista, como en que pasara cuando ambos tengan estabilidad para una familia. Minami le dice a Kotono que por lo menos ella tenía mucho tiempo para pensar eso, como diciéndole que debía esperar por cosas como esas, y las otras le dicen algo similar. Recordemos que ella quiere que olviden sus sentimientos por Arata, pero sin decirle que sabían que se le confesó. Ellas discutieron las palabras que utilizó el chico para confesarse, y Minami le dice que las palabras no importaban, sino quien las decía. 時折土星論で確信をついてくるのは南の持ち味ですね。 Ellas quisieron irse mientras Kotono pensaba en todo lo que ellas dijeron, y Sima confiesa lo que sentía por Arata. 私は新田お兄ちゃんが好き。 Valerie le dice que eso era normal, pero Kotono confiesa que lo decía de una manera romántica. Añade que ahora ella eran sus rivales después de saber la verdad, y que la noticia le hizo feliz ya que quería casarse con él. Volvemos con Arata respondiendo a su padre que no tenía nadie especial, pero este le responde que eso era imposible. Le confiesa que eligió a su esposa por lo hermosa que era, pero que luego se dio cuenta de lo cálida y confiable que era. Arata le pregunta por qué solo tenía una foto de ella, y este le responde que a ella nunca le gustó tomarse fotos.
Le pregunta si recordaba lo del cuarto número 8. Arata responde que sí, y que él les dijo que se le enseñaría cuando fuesen grandes. Arata no tuvo más curiosidad sobre eso, y le dice que él sabía que tuvo sus motivos para contarles la verdad, pero que no podía culparlos por no superarla. Le dice que él se encargará de que todos tengan una vida feliz, y que mientras trabaja él se encargará de todo. Su padre está feliz de haberlo elegido en el pasado, y le dice a la foto de su esposa que hizo lo correcto. Vemos imágenes de alguien escribiendo una carta para sus hermanos, y vemos que Arata es el padre de una pequeña llamada Chihiro, mismo nombre de la madre adoptiva de Arata y los demás. Nos termina mostrando un poco de la cara de la posible futura esposa de Arata, y quien escribía la carta. Arata mientras trataba, las demás pensaban en lo que Kotono les dijo, y es que ninguna se esperó que ella fuese tan atrevida. 集中集中、大事な試合も近いんだし。よし。 Minami iba de práctica, pero antes se encuentra con Arata, y obviamente estaba incómoda por el tema anterior. El campeonato de Minami estaba muy cerca, y Arata estaba preocupado al verla muy extraña, aunque no sabía el porqué. Le dice que debe estar preparada para ello, y que si necesitaba alguien con quien hablar, él puede ser ese alguien. Aún así Minami finge no tener ningún problema, pero Arata se dio cuenta de que estaba mintiendo. Por su lado Van Lee alimentaba a su perro, que por cierto se llama Bell, y se preguntaba por qué era tan hostil con Arata. Arata llega y le pregunta que hacía despierta tan temprano, y ella le responde que tenía algo que hacer en su universidad. Arata vio que ella le dio comida a Bell, y lo regañan ya que se estaba poniendo gordo. Bell se enoja al ver que por su culpa le darán menos comida, y en eso llega Shion preguntándose qué pasó. ところでこれどうすんの？ Van Lee vio la hora y se dio cuenta de que no llegara a tiempo a lo que tenía planeado, y es que quería visitar su club temprano. Minami se encontraba practicando y sus compañeras pensaban que estaba más motivada que antes. Sin embargo, las palabras de Kotono no la dejaban concentrarse del todo, lesionándose por accidente. Aquella chica le pregunta por qué estaba tan motivada. Sin embargo, ella era muy infantil a la hora de explicarse. Una chica llamada Nao es la senpai de Minami, y esta última la reta a una partida. Ambas jugaron, pero Nao terminó perdiendo, y le molestó ver que Minami se burlaba de ella. Nao estaba en su último año de preparatoria, por lo que este será su último campeonato. Ella le cuenta que estuvo contenta al escuchar que alguien tan buena como ella se uniría a su club, y que le alivió que no fuese tan arrogante. Añade que Minami animaba a su equipo con su optimismo, y le gustaba ser la persona que ella miraba como un superior. Le dice que ella era la única de las nuevas que se lo tomaba en serio, pero creía que podrían lograrlo gracias a ella. てか今のめっちゃ青春って感じでしたね。ほらもう一回やるぞ。 Ah, mamoncita, mija. Minami se entera de que Nao no fue elegida por ninguna universidad, y como le prometió a sus padres, si no irá a la universidad tiene que trabajar después de la preparatoria. Nao fue la primera persona que se acercó a ella como un igual, y aunque perdía contra ella siempre la seguía halagando. Minami le pregunta por qué llamaba su entrenamiento raclette, y esta le contesta porque el tenista profesional Federer era suizo, y el raclette es un plato de comida suiza. Minami decide darlo todo para que ganen el campeonato, y hacer que esta última vez de Nao sea una buena despedida. Una de las señoras de servicio le cuenta algo a Arata, y poco después este llega y le dice que será su entrenador. Minami le dice que ella tenía todo lo necesario, pero Arata le cuenta que sabía que estaba lesionada. Ella finge estar mejor que nunca para que no la detenga, pero Arata le cuenta que la señora de servicio la vio vendándose. Arata le dice que lo mejor es que tenga a alguien de su lado, ya que necesitaba tener muchos límites. Si no muestra que Kotono, después de decirle que quería casarse con Arata, se fue avergonzada, pero ellas creyeron que fue por la novela que vieron. Aún así, Seija le dice que ella no era pequeña, y que si alguien tan tímida como ella pudo contarles eso, deberían darse cuenta de que iba en serio. Mientras Van Lee les dice que hablara con ella, o que recuerda lo que sintió cuando estuvo con Arata. Ya está, prueba clarísima, pillada. Arata quiso ayudar a Minami dándole masaje para su lesión, sin embargo esta no estaba muy cooperativa con él. Arata recordó cuando hacían ejercicio juntos en el pasado, aunque se da cuenta de lo mucho que ella ha cambiado físicamente. Se dio cuenta de por qué era popular con los chicos, y también con las chicas de la escuela que querían ser como ella. やっぱ改めて見ると正統派美少女だしな。 Arata le pregunta si les contó a los de su equipo sobre su lesión, pero ella fue sincera y le dice que no. Arata le recomienda no presionarse demasiado, y Minami sabía que lo decía porque puede que empeore. Aún así creyó que era algo muy importante, ya que ese campeonato las puede catapultar a lo alto. Él confiesa que lo hacía porque quería que alguien se vaya con la victoria. Obviamente estaba hablando de Nao, y él estaba orgulloso de que ella tuviera a alguien así en su vida. Arata le dice que la dejará hacer lo que quiere, pero que antes debería ir a un hospital para un chequeo. Como Arata iba a entrenar, Minami aprovecha para ayudarlo, aunque no se da cuenta de que dos montañas perturbaban la vista al río. 気づいてないのかこいつは。たく、もう少し年相応の恥じらいを持ってくれ。
terminaron de entrenar y Arata creyó que ella es la que menos le afectó la noticia. Luego de eso se encuentra con Kotono, aunque ella estaba penada luego de recordar que él sí sabía lo que sentía. Él actuó normal, pero Kotono le pregunta si estaba con Minami. Arata le contesta que estaban entrenando. Kotono le pregunta si la notó extraña, pero no le dice por qué lo decía, y Arata inocente pensó que ella se estaba dando cuenta de que estaba lesionada. Le dice que no y le pregunta por qué lo decía, aunque Kotono le pide que lo olvide, siendo obvio que lo preguntó por lo que les dijo anteriormente. Llega el día del campeonato y gente de varias escuelas estaban presentes. Recordó que en su primer año su entrenador la motivó para darlo todo, aunque por esto sus superiores la veían como una presumida. Por culpa de esto comenzó a odiar el tenis, pero pudo seguir esforzándose, al saber que Nao veía algo más grande en ella. マジ決勝いけるなんて夢みたい。南のサーブキレッキレだった。本当にこのまま優勝しちゃったりして。 Luego de ganar, Noah le da las gracias a Minami, aunque esta le contesta que fue gracias a todas. Su lesión había empeorado y tal parece que Nao se dio cuenta. Celebraron la primera victoria de Minami, y ahora te entrena un poco con ella para saber cómo estaba. Aún así esta le dice que estaba mejor que nunca, y que le contó a su entrenador lo de la lesión, y que este le conseguiría a alguien que la tenga lista para las finales. Minami le da las gracias por ayudarla, y Arata le dice que debe centrarse en mejorar para darlo todo. Se demuestra que él estuvo estudiando para ayudarla, pero pensó que no podía competir con un especialista. Llega el día de las finales, y Arata se encuentra con una Vanley un poco descubierta, pero ella le dice que no debería preocuparse tanto por eso. Arata vio que este estaba comiendo poco, pero Vanley le dice que se preocupaba por no engordar. 私にもボディメイク教えて、新田コーチ。 No le creas, compadre. Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Gracias a Arata pudo recordar que ese día eran las finales de Minami, aunque esa hija les pregunta dónde estaba la susodicha. Sus zapatos siguen en casa por lo que aún no ha salido. Luego de eso llegan Shion y las demás, y como nadie la ha visto, Arata comienza a preocuparse. Después de buscar por todas partes, todos se preguntaban si de verdad es el día de la final, ya que Minami nunca se lo perdería. Sin embargo, Arata sabía que sí lo era, y se preguntaba qué estaba haciendo, aunque llega y les dice que simplemente había salido a comprar algo. Ay, no puedo enojarme contigo. Arata le pregunta por qué no estaba preparándose, pero Minami le responde que una suplente estará allí por ella. Ouka le pregunta por qué no irá, pero Minami le dice que no tienen por qué preocuparse. Ouka le pregunta a Shion si sabía algo sobre eso, pero él también estaba sorprendido. Arata se pregunta por qué cambió de parecer, y si su lesión tenía algo que ver. Arata fue con ella al pensar que lo estaría pasando mal, pero se la encuentra comiendo lo que compró. Minami ve que Arata entró a su cuarto y le pregunta qué quería. Este le dice que era obvio que alguien le preguntaría por ello. 実は怪我のことがバレちゃってさ、代わりにバックアップメンバーが出ることに。 Nao notó que ella estaba cuidándose el tobillo, y todo su equipo se puso de acuerdo para que descansara. Arata le pregunta si estaba bien con eso, y le recuerda que le dijo que lo hacía para darle la victoria a alguien. Minami le responde que así era la vida, y que puede que hubieran perdido si jugaba en su estado. Arata le dice que si estaba bien con eso, él también lo estaba, y Minami le da las gracias por entenderla. Shion se reúne con Arata, y le contó que la señora del servicio le dijo que Minami estaba lesionada. Arata le dice que ya lo sabía, y que Minami parece estar bien con no ir. Aún así, Shion le dice que salió temprano a caminar, y que a pesar de lo que ella dice, se le encontró llorando. Shion le dice a Arata que ella era una persona muy sensible, a pesar de parecer despreocupada. どうしたのシンに。何かよ。行くぞ南。 Arata, Shion y las demás prepararon todo para llevarla, aunque como Vanley no sabe mucho conducir tenía que concentrarse. No creyeron llegar a tiempo a la velocidad a la que iban, y Minami se preguntaba si debía hacerlo. Su entrenador le dijo que no se dio cuenta de que estaba lesionada, o sea que le mintió a Arata, la vez que le dijo que un especialista la estaría cuidando. Minami se negó y le dice a Nao que sabía que dejara el tenis, y que quería devolverle favor por hacerla disfrutar el tenis otra vez. Aún así Nao le da las gracias pero le pidió que no lo haga. Arata le dice que siempre daba su lesión se retire en ese momento, pero que vaya y deje de mentir con lo que siente. El partido para el equipo de Minami iba de mal en peor, y además el tráfico no los dejaba llegar. Ouka desesperada le pregunta a Arata qué deberían hacer, y justo en ese momento Kotono les dice que vean para un lado, y ven que en una esquina estaban rentando bicicletas. Gracias, espíritus del cielo. Seija le dice que tenía una cuenta para rentarlas, y es que ya las había usado antes. Todos confiaron en Arata, y él se la lleva lo más rápido que podía. El equipo le pide perdón a Nao por su desempeño, sin embargo ella les pide que no se culpen. どうしてそんなに頑張ってくれるの。 Arata le dice que cuando eran pequeños, en el día de la madre les hicieron hacer kata a pesar de que la suya había fallecido. Algunos escribieron que la extrañaban, y otros que deseaban haberla visto. Le recuerda que ella escribió que aunque no esté con ellos, eso los hizo más unidos, y él pensó que ese tipo de pensamiento la hacían el ancla de la familia. Pensaba al principio que era una cabeza hueca, pero al ver cuánto se esforzó se dio cuenta de que era un prodigio. Añade que le tenía mucho respeto, y quería que su esfuerzo sea recompensado, y le pide que no haga que se lamente por hacer eso. Era el turno de Nao, y
todas le dieron ánimo al ser de las mejores del equipo. Nao terminó ganando, acumulando puntos para todo su equipo, y eso la acercaba más a tener una esperanza de ganar. Es allí cuando llega Minami, aunque su entrenador le pregunta qué hacía allí, y Arata se inclina en el piso para que la dejen jugar. Les dice que hizo que ella le prometiera que no se sobreesforzaría, y que a pesar de que no debía, ella quería hacerlo. Le dice que ella será alguien profesional en el futuro, y que ese partido también puede ser importante para ella. No le pregunta si de verdad estará bien, y cuando Minami responde que sí, no le pide a su entrenador que la deje jugar. Arata le cuenta a Shion y a las demás que Minami llegó a tiempo, y ellos estaban felices al escuchar eso. El partido de Minami estaba por comenzar, el cual las pondría en buena posición si llegaba a ganar. Minami estaba con el corazón a mil al saber esto, y se convence a sí misma de que tenía que hacerlo. Shion y las demás al verla preocupada comenzaron a animarla, y Minami se tranquiliza al saber que no estaba sola. Su tobillo comienza a ceder ante sus movimientos bruscos, pero siguió adelante hasta el final. Se nos revela que terminó perdiendo el partido. A ver, ¿qué pasó? Y Minami se disculpa por alardear tanto y fracasar en el último momento. Les dice que no las culpaba si no la querían ver después de eso, y le pide a Nao que la golpee si era lo que quería, aunque esta hace lo contrario, y le dice que gracias a ella es que llegaron hasta allí. Le da las gracias por parte de todo el equipo, y por haberla hecho soñar con todo su corazón por última vez. Todos la estaban esperando en el auto, ya que su partido fue el que decidió todo para su equipo, así que era seguro para ellos que se sentía culpable. Arata fue a buscarla, y se la encuentra viendo a la nada, en el banco en el que se sentaba con Nao. Le dice que era una tonta por perder después de presumir, y le pide perdón por todo lo que hicieron por ella. Le dice que su equipo le dio las gracias, cuando ella quería ser regañada duramente por arruinarlo todo. Comenzó a odiarse a sí misma, pero aún así estaba agradecida por lo que ellos hicieron, ya que no tendrá ese remordimiento de no haber ido a darlo todo. Aunque Arata ya estaba harto de que se muestre tan dura, la abraza y le dice que podía llorar si quería. Minami le pregunta que arreglaría eso, y cómo hará que su equipo la perdone por perder, y termina añadiendo que nada servía entrenar, si termina perdiendo cuando hacía falta. Minami, después de lo que pasó, solo podía recordar las palabras de admiración que le dijo Arata, y de cómo dejó su orgullo de lado por ella. Porque es lo que un hombre hace. Ouka creyó que Minami debió haber ganado su partido, y es que una vez le dieron falta cuando no debían. Creyó que eso decidió el partido por completo, y que el equipo de Minami se vio afectado por culpa de eso. Outa le pregunta a Arata qué le pareció esa decisión del árbitro, pero este le responde que eso ya no importaba, sino el hecho de que Minami no tendrá remordimiento por no haber ido. Van Lee lo felicita por pensar así, pero Ouka creyó que solo estaba pensando como un viejo. Minami llega y al parecer ahora no podía ver a Arata a la cara. Ouka le pregunta a Minami qué le pareció la decisión del árbitro. Este le responde que no podía hacer nada, y es que no podían esperar mucho de un árbitro escolar, y que también fue su culpa por no darlo todo después de escuchar esa decisión. Su lesión tampoco ayudó, pero estaba feliz de haber ido, y les da las gracias por ayudarla con ello. ちゃんと温まったか？体は冷やすなよ。治りが遅くなるぞ。 Aún con todo lo dicho, Ouka seguía molesta con el tema, y Seige y Van Lee trataba de hacer que se calmen. La pelota que tenía Ouka se le resbala y estuvo a punto de pegarle a Minami, pero Arata la ataja a tiempo. No le iba a pasar mucho si le daba, pero bueno, es un anime. Arata le pide que sea más cuidadosa la próxima vez, pero Ouka le contesta que debió lanzársela mejor a él. Minami comenzó a darse cuenta del por qué Kotono y Ouka sentían algo por él, y se preguntaba si también estaba comenzando a enamorarse también. そういうことがあってもいいのかな。何があってもいいんだ？ Por su lado, Kotono pensaba en todo lo que había pasado, y en eso llega Ouka para hablar con ella. Ouka la felicita por cómo adornó su cuarto, y que siempre fue una chica detallista. Kotono fue directa y le pregunta que quería hablar con ella. Ouka también lo fue, y le dice que quería hablar sobre lo que les dijo. Le comenta que no le dirá que lo que sentía era porque estaba confundida, y que solo quería saber qué tan serio eran dichos sentimientos. Kotono la interrumpe, y le dice que sabía que le dijo a Arata que lo quería, y que vio un mensaje de Minami y Van Lee hablando sobre eso, y que además estuvo espiándolo mientras jugaban videojuegos el otro día. Le confiesa que como hacía de pequeña, se escondía en el closet que había en la sala de estar. Ouka le dice que solo se lo decía de una manera cariñosa, y que seguro Arata también lo interpretó así. Le dice que el otro también había sido un accidente, y que puede recordar que no había dicho nada romántico. Kotono le pide que le diga si en verdad no sentía nada por él, y Ouka al verse presionada le dice que así era. Kotono le pide perdón por malinterpretar las cosas, pero al parecer Ouka se desanimó después de decir eso. Van Lee les pide ayuda para algo, pero tanto Ouka como Seija tenían que estudiar. Los demás estaban ocupados, así que solo quedaba una opción disponible.
lo lleva con ella, y él estaba curioso al ver por primera vez la universidad de Vanley. Tuvieron que escabullirse ya que no aceptaban visitas de noche. Arata le dice que debió pedírselo a sus amigas, pero Vanley le responde que no estaban disponibles. Le comenta que se le olvidó algo en su salón del club. Arata comenzó a recordar las leyendas urbanas y entendió por qué quería ayuda. Vanley creía en los fantasmas, así que le pide que no hable de esas cosas, y es que habían compañeras que veían cosas en la universidad. Además es una universidad de enfermería, por lo que siempre tuvo ese miedo. Arata le pregunta entonces por qué eligió esa carrera, pero al parecer Vanley no le gustaba hablar sobre eso. Arata se dio cuenta y le pregunta qué estaban buscando, y se apresuró para volver pronto. Por su lado, Uka no podía estudiar después de lo que habló con Kotono, y viendo una foto tuvo una idea. Vanley estaba asustada por el ruido del aire que había, pero Arata le pide que lo suelte ya que estaba siendo muy pegajosa. Le pide que converse de cualquier cosa ya que tenía mucho miedo, pero Arata no sabía de qué hablar. En eso Arata le pide que no hable ya que había alguien cerca. En efecto, el guardia de la universidad estaba haciendo su trabajo, y una vez se va, Vanley le pide que la suelte, y se nos deja ver que estaba más roja que un tomate. Arata recordó que cuando eran pequeños ella solía ser muy masculina, por lo que después de un tiempo le sorprendió ver su cambio. どうかした？行こう。 Lo llevó al salón del club. Él pensó que los clubes escolares eran solo excusas para encontrar pareja, pero se dio cuenta de que no era como pensaba al ver que estaba muy organizado. Lo que había dejado era un peluche que tenía que terminar pronto, y Arata le dice que no sabía que le gustaran esas cosas. Vanley le cuenta que después de entrar a la universidad, visitaron un hospital. En pediatría había un pequeño solitario, y ellas quisieron ayudar a animar a los pequeños como él. Comenzaron a crear toda clase de cosas para que ellos se diviertan, y ese era uno de los peluches que darán en otro hospital. Vanley por fin le contesta por qué se unió a esa universidad. Le cuenta que al ser la mayor, iba con su padre a ver a su madre enferma en el hospital. Le dolía cuando debía despedirse y dejarla sola, tanto que se escondía para llorar antes de irse. Una de las enfermeras la escuchó y la ayudó a animarse, y aunque no la recuerda, quiso ser como ella. Arata le dice que debió decirle antes, pero ella le contesta que le daba pena que con su edad hable de peluches. Además le daba pena expresar lo que sentía. 他で押し倒されそうになった時は正直やりすぎたかなって思ったわ。待って、冗談、本当に追いかけないで。 Vanley y su grupo cumplió con su cometido llevando los peluches, y le mandó una foto a Arata de cómo le fue. Varios días después Uka termina su examen. Todos creyeron que ella había sacado la mejor nota, sin embargo esta vez no fue así. Arata se le encuentra a punto de irse y le pregunta por ello. Uka le contesta que irá a Yamanashi pero no le dice el por qué. Arata pensó que ella solo necesitaba un tiempo a solas, así que dejó que se fuera sin preguntar. Sin embargo luego de 3 días ella seguía sin volver, y eso le estaba preocupando. Las chicas se reúnen, y cuando unos chicos la ven se preguntan dónde estaba la otra de las 5. Por Seija nos enteramos que les mandó un mensaje para decirle a dónde iba, y que se quedara allí por unos días más. Seija se preocupa, luego de recordar que Uka nunca antes había faltado tanto tiempo a clases, y Vanley pensaba algo similar. 2 chicas de su clase fueron hasta el salón de Arata para preguntarle si Uka estaba bien. Le respondió que ni ellos sabían por qué no volvía. Se molesta luego de recordar que lleva 3 días sin volver, y se preguntaba si Uka en realidad quería escapar de casa. Se nos muestra que estaba en un zen, o sea un hotel o establecimiento con aguas termales incluidas. Tal parece que no estaba sola sino en un grupo con otros chicos como ella. Ya después sabrán a qué me refiero con como ella. 5 de los 7 se reúnen para discutir qué hacer con el tema de Uka. Por su lado, Seija sabe que Uka es muy sociable, por lo que creyó que había pasado algo grave para no asistir a clases. Le pregunta a Arata si tenía alguna idea, pero se enoja con él, luego de que este contestara que no de una manera despreocupada. Luego de eso llega Vanley y le dice que recordó que una vez Uka perdió su teléfono y que ahora usaba un GPS para localizarlo más fácil. Vanley después de rastrear su teléfono descubre que estaba en el monte Fuji. Se preocuparon aún más, ya que por esa zona estaba el bosque famoso de la automurición. 思い返せば、ふとした時にあの子、思い詰めた顔を。 Ya me estoy poniendo nervioso. Shion las anima diciendo que Uka jamás haría algo así, pero Vanley seguía dudosa de ello. Arata se pregunta por qué eligió el monte Fuji, y si era para ponerlos nerviosos. Se hospedaba en una posada donde la dueña era una señora gentil, pero que le preocupaba que lleve más de 3 días quedándose con ella. Uka le responde que era porque quería ver algo, y en eso saca unos aretes. Por su lado, Arata estaba empacando para irse, y Vanley se preocupa por él ya que era muy tarde. Arata le dice que si querían que vuelva a clases, él debía traerla lo más pronto posible, y Seija le pide que lo haga. En la madrugada llega Yamanashi y llama a Vanley para preguntarle dónde salía Uka en el GPS. En eso llega Seija y Vanley le cuenta que Arata estaba a unas horas de donde le salía Uka. Para llegar a las posadas turísticas había que caminar por mucho tiempo, y se comenzó a preguntar si tenía que ver con todo lo que han vivido después de la noticia. Minami no podía dormir, y cuando va a tomar agua se encuentra con Kotono en la misma situación. Kotono en realidad está preocupada por Arata, y a Minami se sorprende saber que seguía interesada por él. Yo. なんでここに？
Arata le cuenta que está de 1 hora caminando hasta llegar a la posada, y ella se sorprende ya que era una caminata de 3 horas. Oka le pregunta por qué estaba allí, y Arata le responde que obviamente vino a buscarla. En eso llega la dueña y le pide una habitación, a pesar de que Oka quería estar sola. Arata le avisa a Banli que ya se encontró con Oka, y ella y Shion estaban más tranquilos al saberlo. A pesar de que pidió una habitación, solo le dieron un futón a su lado, y comienza a sentirse incómodo luego de recordar lo que pasó esa vez. Oka quiso irse a dormir sin antes hablar, pero Arata le pregunta por qué no quiere volver a la escuela. Oka le pregunta si recuerda que su padre le dijo que conoció a su madre en el monte Fuji. Ella era de un cuerpo débil, así que la cargó hasta abajo. Oka pensó que era romántico que personas que vivían por partes distintas de Japón se enamoraran allí. Arata se sorprende cuando ella le pregunta si cree que existan las almas gemelas, y le dice que era maravilloso que el mundo se combinara para darte la persona perfecta para ti. Le pregunta si eso también podía aplicarse con ellos, y Arata se sorprende al darse cuenta de lo que dice. Música norteña. Oka le dice que incluso Koton se enamoró de él mucho antes de la noticia. Arata le sorprende saber que Oka tenía esos pensamientos. Oka se duerme, mientras Arata comienza a pensar que debió ser algo que le preocupaba mucho como para viajar hasta allí. En la mañana Arata despierta preguntándose dónde está, pero rápidamente recuerda que vino a buscar a Oka. Poco después se encuentra con una nota de Oka diciendo que volverá a casa. Arata llamó a Banli para verificar si eso era cierto, pero esta le responde que el GPS decía que Oka seguía en el monte Fuji. 何が帰るだ。お前は富士山頂で生まれたのか。 Terminó llegando a la cima, y los que también estaban escalando con ella se preguntaban por qué una chica tan joven pasaba tantos días por allí. La niebla estaba comenzando a dificultar la vista, por lo que deben irse antes de que empeore. Oka dice la frase "hoy tampoco pasó", y se preguntaba si solo estaba siendo infantil. Me imagino que se refiere a que no se encontró con su alma gemela. Esto mientras se nos muestra que se equivocó de camino al bajar. Se dio cuenta luego de unos minutos que no estaba por el mismo camino por el que había subido, pero decide tontamente seguir bajando. Pisó mal una piedra en el camino y eso causó que se cayera. Ahora se propone subir para volver al camino correcto, pero en eso se da cuenta de que su pierna le dolía mucho. Arata al no verla en la cima la vuelve a la posada, aunque la dueña le dice que Oka no había vuelto. Arata vuelve a pedir la ayuda de Banli, pero esta vez el teléfono de Oka no tenía señal. En el pasado su padre le dio a Oka los aretes de su esposa, ya que ésta se lo había pedido antes de fallecer. Como era muy pequeña para llevar aretes, lo usó para amarrarse el pelo. Oka le preguntó dónde conocía a su madre, y esta le respondió que fue en el monte Fuji. A esta le fascinó escuchar la historia de lo que pasó, y él le respondió que algún día encontrará a alguien así. Oka despierta luego de dormirse después de gritar por varias horas, y se preguntaba si ese era el último día de su vida. Sabía que Shion, Arata y las demás debían estar preocupados, y que ahora causará más problemas a su padre, aunque comienza a decirse a sí misma que eso ya no importaba. Justo después de decir eso se le cae el arete. Rápidamente comienza a buscarlo, y cuando lo encuentra ve una luz que hizo que el arete brillara. お、いた。手をお貸ししましょうか。 Oka solía ser muy consentida por su padre, incluso cuando éste estaba trabajando, ya que se liberaba de trabajo solo para escucharla, y eso hacía feliz a Oka. Con el tiempo dejó de llamar la atención de su padre, aunque él siempre estaba dispuesto a escucharla. Volvemos al presente cuando Arata logra encontrarse con ella. Él vio su herida y entendió por qué se movía de esa forma, así que le dijo que la llevaría, pero Oka se negó. Arata le dice que no podrá en su estado, y que vino hasta allí únicamente para llevarla a casa. 言わないでよね。意外と軽いなって親父も思ったはずだよ。高山病でダウンしたママをパパがおぶって下山したんだって。 La parte más difícil comienza ya que tenían que subir por un camino poco sólido, mientras Banli y Seiha temían porque les haya pasado algo. Ellas se lo contaron a su padre, y este no dudó en volver a casa pronto, mientras los demás pedían que estén bien. Después de unos minutos encontraron el camino, por lo que solo debían seguirlo para llegar a la posada. Arata se da cuenta de que le estaba costando mucho más de lo que pensaba, y culpaba el que dejó de hacer ejercicio. Oka le cuenta que vio un video, que decía que había una leyenda que podías ver a los difuntos en la cima del monte Fuji. Ella quería hablar con su madre sobre algo, y le dice a Arata que no le sorprende que no funcionara, y es que no es su hija biológica. Le dice que no tenía una familia de verdad, y que siempre le contaba todo a su padre, pero después de la noticia no podía verlo a la cara, al pensar que puede que esté fingiendo. Ni siquiera podía contárselo a sus amigos, y la preocupación hizo que comenzara a empeorar sus calificaciones. Ella sabe que la sangre no era todo para llamar a alguien familia, pero eso no quitaba que al enterarse haya cambiado todo. Ella le preguntó a Arata por qué vino si pudo haberse perdido, y Arata le responde que era porque sabía que la encontraría. ¿Por qué no mejor viajamos al desierto y la abandonamos ahí? Le pregunta si era raro para ella que alguien sin parentesco venga a ayudarla, y termina con que no necesitaba motivos para hacerlo. Añade que estará allí para
cuando ella lo necesite, y que si quiere ser escuchada él puede hacerlo. Después de volver a la posada y recuperarse un poco, estaban listos para volver a casa. Arata le pidió que no se sobreesfuerce, pero que le contesta que estaba mejor y que podía sola. No se comunicó con los demás después de que Uka se perdiera, así que para asegurarse de que estén bien fueran a buscarlos. Van Lee vuelve a ser la hermana sobreprotectora que siempre fue, y después les cuenta que Minami fue la que les dijo que mejor fueran a buscarlos. 心配じゃ。そうか。ありがとう、南。 Van Lee fue la encargada de conducir de regreso, aunque sigue sin acostumbrarse a ello a pesar de tener licencia. Seija tuvo curiosidad y le pregunta a Uka por qué eligió el monte Fuji, y ella les miente un poco, diciéndoles que quiso conocer el lugar donde sus padres se conocieron. Uka se dice a sí misma que no debió contarle nada a Arata, y que seguro ellos estaban aguantando las ganas de recañarla por lo que hizo. Arata, por lo cansado que estaba, se queda dormido, y a Uka le penó que se recostara en su hombro. Uka le dijo que el hombro de un hombre sirve para que una mujer llore en él, y que debía ser caballeroso como su padre. Le dice que si ella encontraba un hombre así en el futuro también compartiría el suyo, y como vemos el recordar eso le apenó en esa situación. Después de varias horas llegaron a casa, pero Uka se dio cuenta de que Arata no despertaba y eso comenzó a preocuparla. ¡Murió! ¿Así nada más? Sí. Shion lo llevó a su cuarto ya que notaron de que estaba muy enfermo, y les pidió que se salgan para lavarlo y cambiarlo de ropa. Justo en eso llega su padre preocupado por Uka, pero Seija le cuenta que Arata estaba mucho peor. Estaba orgulloso de Arata cuando escucha todo lo que hizo, y les pidió que se vayan a descansar, mientras Shion y él se ocupaban de todo. Ahora después estaba viendo la foto del pasado, y en eso llega Uka diciendo que quería hablar con él. Le confiesa que lo quería mucho, pero desde la noticia sentía que todo era una farsa. Le menciona que le gustaba mucho charlar con él, pero que ahora ya no podía hacerlo. Ella sabía que ocultarle eso no fue tan fácil, y se sintió idiota por pensar así. Arata le hizo ver que no importaba la sangre para que alguien te quiera como familia. Llorando le dice que lo quería mucho, y este le da las gracias. Su compañera de clase le dicen que era curioso que ahora que ella volvió, Arata es el que falta a clases. Por su lado, Arata seguía enfermo a pesar de haber pasado 2 días, y Minami y Kotono querían cuidar de él. Aún así, Van Lee se lo pidió a Minami y eso desanimó a Kotono, ya que no sabía qué pasaría si dejaba sola a Kotono con él. 今体温を測ってきましたが。どうやって測ったの？体温。耳からですが。あ、いや、別に。 Llega Uka, y Seiji y Van Lee le dicen que ella es la que debería estar cuidando de él, pero esta le responde que él estará bien como siempre. En la noche fue al cuarto de Arata para ver cómo estaba, y viéndolo dormido le pide perdón, ya que sabía que estaba así por su culpa. Le dice que no le contó porque quería hablar con su madre fallecida, y es que quería contarle que creía que estaba enamorada de él. Ella no sabía si las demás estarán de acuerdo con ello, pero aún así él es todo para ella. Van Lee seguía sin creer que Uka se haya ido solo hasta allá, pero Minami les dice que ella también quería conocer dónde sus padres se conocieron. Seija les dice que cree que no solo haya ido por eso, pero no quería entrometerse. Kotono pensó inocentemente que tal vez solo quería volar una cometa, y con eso recordaron que es la menor de todos ellos. Mientras ellos discutían eso, se nos muestra que Uka besó a Arata dormido, y antes de irse se disculpa por contarle sus estúpidos sentimientos. Sin embargo, este estaba despierto desde el comienzo, por lo que sabe lo que siente, y que estaba yendo en serio. Comienza el verano y con ello las vacaciones. Los 7 se fueron de viaje a visitar la casa que tenían en otra ciudad, aunque le pareció excesivo que su padre gaste tanto en ella, ya que solo el mantenimiento cuesta $3,000. Ha pasado más de 3 años que no la visitaban, y Arata recuerda que solían venir seguido. Van Lee le dice que no la recordaba tan pequeña, pero su hija le dice que no se podían quejar, ya que podían estar ahí gratis. Arata recuerda que tiene que dormir juntos los 7 por el poco espacio, y Van Lee aprovechó para bromear diciendo que podían dormir juntos. ¡Caray! Parece que no sabes decir otra cosa. Arata después de eso ve a Uka, y recuerda todo lo que pasó anteriormente con ella. Pensó que tal vez la fiebre lo haya hecho confundirse, pero luego recordó sentir el beso. Justo en eso llega Uka y le pregunta por qué estaba actuando tan raro, y él no tuvo de otra que mentirle diciéndole que se sentía mareado. 珍しいね。私と一緒で酔わないタイプじゃ。とにかく平気だから。 Él pensó que ella estaba normal ya que pensaba que él estaba dormido, pero como no le estaba no sabía qué hacer ahora. Mientras él se bañaba llega Shion y le dice que le extrañó que se bañe temprano, para luego confesarle que fue a ver a sus padres biológicos, aunque donde vivían esto ahora solo es un terreno en venta. Él fue quien sugirió ese viaje, ya que quería ayudar a Minami a quitarse la duda de quién eran sus padres. Le preguntará hasta si él no quiere conocer a sus padres biológicos. Este le responde que le daba igual la sangre y que su padre seguía siendo su padre. Shion le da la razón y le dice que su familia era lo más importante. La mirada de Arata después de bañarse se fijó en Uka, y tanto Minami y Kotono se dieron cuenta. Los 7 hicieron barbacoa en la parte de afuera de la casa. Uka le pregunta a Shion a dónde fue cuando salió, y este le miente con que quiso visitar una tienda para darle un recuerdo a su novia. La única que no estaba con ellos era Minami, y es que al parecer estaba planeando algo. Al día siguiente Arata fue el primero en despertarse, y Uka aprovechó eso. Él no esperaba que Shion fuese a ver a sus padres biológicos, pero no lo culpaba ya que a todos le afectó la noticia. Le preguntó si los demás también
intentaban lo mismo y planeó ayudarlos si ese era el caso. Estaba en un pequeño sauna fuera de la casa y recordar lo que pasó con Ouka le dio calor. Ouka lo estaba esperando para ver qué tanto duraba allí y él tuvo vergüenza al ser ella con quien se encuentra primero. Se dio cuenta que después del beso de ella comenzó a acercarse demasiado a él y no sabía cómo afrontar el haber estado despierto cuando pasó. Ouka le pide que hagan una prueba de resistencia como hacían de pequeños, pero para negarse él dice que estaba cansado. Yo, ここにいる。 Al ver que no cedía decide sentarse a su lado, así que Arata no tuvo de otra y terminó aceptando su reto para que eso termine. Esta era una prueba para ver quién sale primero del sauna y Arata se arrepiente al ver que ahora tendrá que estar a solas con ella. No me parece que este chico sea muy listo. O que le pregunta si tenía planes de tener una novia y que solo se lo estaba preguntando por curiosidad. Él no sabía qué decir, ya que no quería empeorar las cosas si decía una cosa u otra, por lo que terminó siendo neutral, diciéndole que no tenía interés por ahora. Minami fue la tercera en despertarse y le extrañó que Ouka y Arata sean los únicos que no estaban allí. Al final de tanto pensar, Arata terminó saliéndose primero y le extrañaba que Ouka soportara tanto tiempo en el sauna con él. Ella le pregunta si le seguía gustando la chica Yokoyama. Este le responde que le dolió saber que tenía novio, pero ella no sentía nada por ella. Escuchar eso hace feliz a Ouka y se va para darse un baño. Ouka se dice a sí misma que era un idiota por ser feliz por tan poco y que se darán cuenta de lo que siente si no se controla. En el pasado Arata le decía que estaba bien sin una novia y que el estar junto a ella era suficiente. Ella comienza a pensar que tal vez siempre le gustó a Arata en el fondo y que tal vez era más femenina de lo que creía. Arata se preguntaba si Kotono también dejara salir su sentimiento de nuevo y solo pensar en eso le preocupaba. Luego de eso llega Minami y le pide que vaya a un lugar con ella. Este lugar terminó siendo un jardín de flores y a Arata le sorprendió que a Minami le interesaran esas cosas. Notó que esta vez estaba usando una falda cuando siempre usaba ropa deportiva debajo. Luego de eso fueron a la parte del jardín que solo tenía rosas y allí Arata aprovecha para preguntarle si estaba mejor su pierna. Minami le responde que se sentía mucho mejor y le da las gracias por ayudarle esa vez. Él estaba feliz de escuchar eso. Después de todo lo que pasaron por su campeonato, Arata comienza a ver que ese lugar estaba muy lleno de parejas, aunque se lo esperaba de un jardín tan famoso de la temporada de verano. シンニーの理想のお嫁さんってどんな人？なんだよ急に。 Arata le responde que su esposa ideal sería una con la que se sienta cómodo y comienza a cuestionarse porque Minami le preguntó eso. Arata notó que Minami seguía teniendo la etiqueta de su falda y al ver que ella no podía quitársela, le dice que mejor se lo deje a él. Como no pudo con las manos tenía que romperla con la boca y a pesar de que Minami tuvo pena dejó que lo hiciera. Luego de eso tomaron foto para tenerlas de recuerdo y luego de 2 horas ya habían visto todo el jardín. Él se preguntaba qué le pasaba a Minami últimamente y se preguntaba si solo quiso ver las flores de verdad. Luego de eso Minami le confiesa que estaba enamorada de alguien y Arata pensó que ella se lo tomaría en serio como todo lo que hace, por lo que no se preocupó tanto. Le dice que entendió que ese paseo era un ensayo para su primera cita y ella aprovechó eso para decirle que fue de gran ayuda. Estoy rodeado de tontos. La vergüenza tuvo que irse a comprar algo y Arata siguió pensando que estaba actuando demasiado rara. Ella vio 2 brazaletes a juego y le dijo que le daría uno por ayudarla, para luego ponerse feliz cuando Arata se lo acepta. Arata sintió sobre que ya había escuchado algo sobre el enamoramiento antes y la imagen de Ouka en su mente vuelve a aparecer. Los 7 salieron de paseo para visitar el río que estaba cerca de esa casa y Ouka estaba fascinada por lo preservado que estaba. Los chicos que vivían cerca supieron que ellas no eran de allí, ya que tenían un aura de ser de la ciudad. Shion les cuenta que le contó a un amigo que iría allí y que este incluso quería pagarle por venir con ellos, cosa que obviamente Shion no aceptó. Shion le dice a Arata que eran suertudos por poder estar allí, pero Arata le recuerda que ya habían venido varias veces con ellas, aunque él mismo se pone nervioso al recordar lo de Ouka. Ouka se lanza contenta de la cascada y Seija le dice que la gente como ella siempre tenía un IQ bajo, pero Shion le recuerda que ella también siempre le seguía la corriente a Ouka. Ouka le pregunta a Arata si quería lanzarse también y se nos demuestra que Arata la comenzó a ver más linda que antes. Wonka dijo, gócenlo. Ouka le pregunta a Minami, pero esta le dice que solo lo hará si Arata se une a ellas. Arata entendió que ella quería, así que aceptó, mientras que Kotono no se contenía. Él se pone nervioso ya que no recordaba que fuese tan alto, y Minami, que se dio cuenta, lo toma de la mano. Arata vio que a pesar de la noticia seguían siendo los mismos por dentro, como si nada hubiese cambiado. Seija, a pesar de lo que dijo, también se lanzó, y con pena le dice a Arata que una parte de su bañador se había salido. Logra verla a lo lejos y fue a buscarla, pero él creyó que sería peligroso si alguien la ve, así que le detiene y le dice que mejor ir a él.
Van termina de preparar la comida y solo faltaba esperar, así que aprovecha y le dice a Arata que la acompañe a nadar. Van le dice que debería estar más cerca, pero Arata le responde que ya estuvo mucho en el río. Unos chicos se quedaron impresionados con la belleza de Van, y con eso Arata recordó lo hermosa que era, aunque se preguntaba por qué salió con un bañador tan revelador. Ella le dice que siempre soñó con nadar en la espalda de su novio, le pide que no arruine sus ilusiones y nade con ella. En eso le pregunta si tenía algo que le preocupaba, y es que estaba pensando que había algo que lo estaba molestando. Arata decide no contarle nada, y le dice que se convertiría en alguien del que no deba preocuparse. Van ve la cascada y le dice que deberían entrar en ella. Por su idea terminan cayéndose, y después de eso Van le termina confesando que le gustaba, y le pregunta qué haría si eso fuese verdad. Arata no logró escucharlo, pero al parecer Kotonoke no quiso dejarlo solo si lo hizo. No lo sabías, gato. Pero siempre estuve ahí. Ella se ve con Arata en el auto cuando iba a comprar las bebidas para todos, y en eso aprovecha para pedirle que la ayude con ello. La máquina expendedora estaba algo lejos, por lo que sabía que el camino sería incómodo. Arata pensó que para que ella le pidiera ir juntos es porque tal vez le quería decir algo. Arata le pide que tenga cuidado, ya que una vez se cayó en el río, pero Kotono le responde que ella no era pequeña. Él comenzó a odiarse, ya que después del beso con Oka estaba viéndolas de otra forma. Después de comprar las bebidas, Kotono estuvo a punto de decirle algo, pero luego se arrepiente y se calla. Arata le pide que le diga lo que tenga que decirle y que no se guarde nada con él. Llorando, Kotono le dice que cree que Oka desapareció esa vez por su culpa. Recordemos que ella le preguntó a Oka si le gustaba Arata, y esta tuvo que mentirle diciéndole que no, y después fue al Monte Fuji para preguntarle a su madre si estaba bien que esté enamorada de él. Kotono estaba pensando que la había apresurado y que no pensaba en los sentimientos de los demás. Arata le dice que no se atonte y es que ellos estaban para ayudarla. Le dice que nadie estaba molesto con ella y que al igual que él los demás la apoyarán aunque falle. Ella no recordaba a su madre ya que era muy pequeña cuando falleció y su padre no sabía cómo tratar con ella. La demás tenía su belleza y talento, mientras que ella pensaba que no tenía nada de eso. Pobre cosita fea. Siempre fue subestimada por ser la más pequeña, y siempre la dejaban de lado para hacer todo ellas, cuando Kotono también quería ayudarlas. Aquella vez que se cayó en el río, Van se apresuró para contarle a su padre. Ella no sabía nadar, pero Arata, que sí sabía, la ayudó esa vez. Ella se disculpó por ponerlo en peligro a él también, pero en vez de molestarse respondió que era su deber ayudarla. Fue en ese momento que ella comenzó a sentir algo por él, al creer que podía ser algo más. Llegaron con los demás, y Arata le dice que no debieron enviarla sola tan lejos, mientras Minami y Oka notan que ella sonreía mucho. En la noche fueron al festival de las velas, y es que debían aprovechar que no venían seguido. Algunos estaban felices, mientras que Van pensaba que ese era su último día de vacaciones. Arata recordó lo felices que eran viniendo allí seguido, y le gustó que se hayan divertido de nuevo allí. Recordó que lo de Oka todavía no estaba resuelto, y comenzó a pensar que no podía dejarlo así, pensando en preguntárselo directamente un día. Mientras caminaba ve que Kotono se reunió con Oka y Minami, ya que cree que Minami también fue afectada cuando les confesó que le gustaba Arata, y que se distrajo hasta el punto de lastimarse la pierna. Kotono les confiesa que seguía viendo a Arata de forma romántica, pero que no debió decírselo de la manera en que lo hizo, ya que desde ese momento ya comenzaron a ser afectadas por ello. Kotono les pide que entiendan que lo que siente es real, y en eso Minami les confiesa que también sentía lo mismo por Arata. Le dice que ella no quería ocultar cuánto lo quería de manera romántica, y le pide a Kotono que peleen por su amor de manera justa. Oka en eso les dice que también siempre estuvo enamorada de Arata, y que la noticia fue lo que le impulsó a recordar lo que sentía de verdad. Minami le dice que entonces lo que importaba es a quién elija Arata, y que no importaba a quién ella las querrá de igual manera. Él por su parte se entera que incluso Minami estaba enamorada, y ahora tenía más por qué preocuparse. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos. Estaré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí. Muchas gracias por verme, yo soy The Top y este es mi canal Anime Resumen.